Buenos días, estimados estudiantes. En el día de hoy, por motivo de la contingencia del paro de taxistas, vamos a tener esta sesión, que es una sesión virtual, una sesión que ustedes pueden ver y rever las veces que necesiten. Y pues vamos a estar hablando sobre la sabiduría en la historia. El objetivo de esta sesión es que podamos hacer un recorrido histórico-filosófico acerca de qué se entiende por sabiduría y cómo estas lecturas de la sabiduría responden a unas necesidades de los entornos que están centrados en la persona, en lo cotidiano, en lo fraterno, en lo creativo, ¿no? En las relaciones interpersonales, ¿no? Y asimismo, pues lo que queremos es que podamos hacer la lectura a la luz de nuestros valores y principios institucionales. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué características tiene el ser humano sabio? En otras palabras, ¿qué es un sabio? A veces creemos que el sabio es el inteligente, pero resulta que en la medida que vamos viendo un poco acerca de cómo es entendida la sabiduría, nos vamos a dar cuenta que la inteligencia o el conocimiento es una parte de esta cualidad, pero no es exclusivamente la inteligencia igual que la sabiduría. Hablar de filosofía, pues es hablar de la sabiduría, porque sabemos que etimológicamente la palabra filosofía, la palabra filosofía tiene que ver con el amor a la sabiduría, ¿no? Conocemos lo que es amar, es decir, asumimos que amar es este sentimiento o esta decisión, pero realmente conocemos el objeto de ese amor en cuanto a la filosofía, es decir, el amor a la sabiduría. Y es aquí donde nos preguntamos qué entendemos por la sabiduría. Y tenemos que afirmar que sabiduría no existe un solo concepto, sino que a través de la historia vamos a entender la polisemia. ¿Qué es polisemia? Diferentes conceptos que se le atribuyen, diferentes definiciones que se le atribuyen a una palabra, en este caso a sabiduría. Así pues, en la antigüedad tenemos que la sabiduría para Aristóteles debe ser entendida como una virtud intelectual. Es decir, que no solamente tiene que ver con los conocimientos en sí mismos, sino que también tiene que ser útil para la consecución de la felicidad, es decir, para ir en pos de la felicidad. Platón la definió de la siguiente manera: y lo hace con la parte del alma a la que corresponde alcanzarla, con la cual se aproxima y se mezcla con el verdadero ser, engendrando inteligencia y verdad. Refiriéndose a la sabiduría. Quiere decir esto que la sabiduría es esa parte del alma que permite llegar lo más cerca posible a la verdad, ¿no? Entonces, la filosofía para Platón era aquella que nos permitía liberarnos de los paradigmas propuestos por la sociedad y alcanzar en la mayor posibilidad la verdad, acercarnos hacia ella. Así pues, entonces podemos decir que en la antigüedad tiene que ver con el conocimiento, pero también con el actuar ético. Si no existe un actuar ético, no podemos hablar de sabiduría. El sabio entonces será aquel que conoce, que sabe, pero que también actúa conforme a lo que sabe y siempre en pos de la verdad. Ese será el sabio en la antigüedad. Pero cuando nosotros vamos avanzando en la historia, la Edad Media también nos propone una nueva forma de interpretación de la sabiduría. La sabiduría entonces es diferente a la ciencia, que es un don de Dios. Y ese don de Dios permite precisamente llegar a Dios. Por eso el sabio será aquel que utilizando ese camino de la verdad revelada que vendría a ser Dios mismo a través de Jesucristo, pues va a poder conocer las realidades temporales, es decir, conocer el mundo, pero a través de eso llegar al conocimiento de Dios. San Agustín de Hipona se preguntaba a sí mismo, y esto en un libro muy bonito que él tiene que se llama Las Confesiones, lo afirma y dice, yo te pregunto, Señor Dios de la verdad, ¿basta el conocimiento de estas cosas para agradarte?
Desgraciado aquel que sabiéndolas no te conoce a ti, y dichoso aquel que te conoce a ti aunque las ignore en su totalidad. Por lo tanto, el conocimiento no es requisito indispensable para llegar a Dios, pero sí todo aquel que conoce tiene la obligación de llegar a Dios. Así, el hombre sabio no es solamente el que conoce, sino que quien conociendo llega a Dios. Las características de la sabiduría en la Edad Media tenemos que primero es un don de Dios, es decir, no es el ser humano el que la puede conseguir, sino que es Dios el que se la da. Y segundo, pues al ser Dios el que se la da, es el camino para llegar a Dios. Si vamos avanzando, tenemos que en la modernidad también hay una conceptualización diferente. Fíjense que en la Edad Media, en la Edad Antigua, teníamos el hecho de que la sabiduría era como la confluencia entre el conocimiento y el actuar ético. En la Edad Media, la sabiduría es entendida como un don de Dios que le permite al ser humano llegar al conocimiento del mismo Dios. Y en la Edad Moderna, entonces empieza a ser un derrotero a seguir, es decir, un camino a seguir la sabiduría para poder encontrar a la verdad, pero esta verdad ya no como la verdad revelada, sino como una verdad racional. Y esta verdad racional también implicará que el ser humano actúe de manera racional. Entonces, no solamente va a tener la concepción de la antigüedad, que es la moral más los conocimientos, sino que también va a añadir algo más, y es el ser político del ser humano, ¿no? Entonces el ser humano con su acción política como hombre social que busca la verdad y que establece la verdad, que construye la verdad, más los conocimientos que tienes, más el actuar moral, entonces puede llegar a ser un hombre sabio. La sabiduría entonces en la posmodernidad o la contemporaneidad tiene que ver más con unas reflexiones frente al mismo ser humano. Si somos o no egoístas por naturaleza, o si somos o no altruistas por naturaleza, qué significa ser persona, cómo debemos entender la moralidad, cómo debemos entender la sociedad. Estamos hablando hoy en día de ciudadanías cosmopolitas. Eso quiere decir que vamos un paso más allá de las reflexiones que se daban en la antigüedad, la Edad Media y en la Edad moderna, ahora en la Edad contemporánea. Estamos repensándonos a partir de toda nuestra historia y decir, bueno, entonces, ¿cuáles son los mínimos? Esa ética de mínimos implica que dentro de tanta diversidad deben haber acciones puntuales que tengamos que reconocer como universales para poder en la diferencia ponernos de acuerdo en algunas cosas, ¿no? Por eso se llama ética de los mínimos. También estamos hablando hoy en día del desarrollo de las capacidades. El hombre sabio entonces será aquel que sea capaz de desarrollar todas esas capacidades, destrezas, habilidades, ¿no? Por otro lado, también hay otros que hablan sobre la condición social, esta opción preferencial por los pobres, el cuidado de la madre tierra o la hermana tierra, ¿no? La transformación social, inclusive esto ha permeado las mismas religiosidades y nos lleva a entender ya no solamente como esta búsqueda de Dios en sí mismo, sino la búsqueda de inclusive de la trascendencia de lo eterno a través de los hermanos, a través de la naturaleza. Entonces, es un repensar todo lo que se venía dando acerca del conocimiento. ¿Qué vamos a hacer? Algo muy sencillo. A partir de la sesión de esto que hemos visto, y pueden repetir nuevamente las veces que sean necesarias el video, necesitamos que establezcan qué concepto de sabiduría te parece más apropiado, con cuál te sientes más identificado o con cuál te llama más la atención y que permite entender la realidad actual. Y en tu cuaderno vas a explicar el por qué. Mínimo 5 renglones. Aquí están las referencias bibliográficas para que puedas también escudriñar un poco más. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en la clase.